Capítulo 1. No digas, soy un muchacho. No creo que exista Dios, balbuceó Pavel Goya en medio de la oscuridad. Estoy cansado de esta idea tonta. Siento que voy a volverme loco. ¿Cómo permití que me embaucaran? Creer en un ser que ni siquiera sé si existe se ha robado toda la diversión de mi vida. Mis amigos han salido y la están pasando en grande, mientras yo estoy acá, acostado, sintiéndome perdido y condenado. ¿Cuántas noches más tengo que dar vueltas y vueltas sin poder dormir? Detesto escuchar cómo los segundos pasan interminablemente, estar aquí acostado teniendo pensamientos de culpa que hacen eco en mi mente. Es una verdadera pesadilla. Daría cualquier cosa con tal de silenciar esa voz que me persigue. Pavel, si mueres esta noche estarás perdido para siempre. Un pensamiento tras otro bombardeaba al joven angustiado, que trataba de escapar de la tortura de su alma. El pobre Pavel no tenía lugar a donde ir ni dónde esconderse, pero había decidido terminar con su miseria. Tengo que dejar atrás esas ideas descabelladas sobre Dios y simplemente disfrutar de la vida como lo hacen mis amigos. Se dijo Pavel medio en voz alta, mientras se destapaba. Está decidido, me voy al pueblo a divertirme un poco. De todos modos no puedo dormir, murmuró por lo bajo, mientras recorría el cuarto con la vista en busca de sus pantalones. No era una tarea fácil tratar de encontrar su ropa en la oscuridad de una habitación, pero un poco de persistencia lo logró. Calculando su escape con cuidado, caminó de puntillas de una habitación a la otra para no despertar a sus padres, pero cuando llegó a la sala se detuvo. La luz de la luna que entraba por la ventana mostraba la silueta de su padre arrodillado en oración. Pavel se había encontrado anteriormente con su padre orando, pero ¿por qué esa noche? Ver a su padre orando era lo último que deseaba su mente turbulenta. Mientras escapaba de su casa y del Dios de sus padres, apresuró sus pasos al salir a la oscuridad. Miró las sombras que proyectaban los objetos a la débil luz de los faroles que alumbraban las calles. La imagen de su padre orando lo perseguía como un fantasma, de sombra en sombra, mientras se apresuraba a llegar a la ciudad para encontrarse con sus amigos. Hola Pavel, me alegra que hayas podido venir, lo saludó uno de sus amigos, arrastrando un poco las palabras, al aproximarse al lugar en que usualmente pasaban el rato. Uno de los parques centrales de la ciudad, conocido como el Pequeño Mercado, se había convertido en el lugar en que él y sus amigos pasaban las noches tomando y fumando. También era un sitio ideal para mirar a las muchachas que pasaban. Muchos operarios de fábricas tenían que pasar por ese extraño lugar en su camino del trabajo a sus hogares, al finalizar el segundo turno laboral. Cuando los muchachos tenían la suerte de que uno de esos trabajadores fuera una señorita, inmediatamente ésta se convertiría en el centro de su atención. A medida que pasaba frente a ellos, era saludada por una orquesta de silbidos penetrantes, seguida de una sarta de invitaciones sugestivas. Cada vez la rutina era prácticamente la misma. Los parranderos continuaban con entusiasmo su pequeña charada, hasta que quedaba en claro que la muchacha en cuestión no había sido convenientemente impresionada por sus payasadas. Nos hemos estado divirtiendo mucho, agregó uno de ellos. Su declaración fue inmediatamente confirmada por un concierto de risas fuertes y que denotaban ebriedad. A pesar de la escasa luz, Pavel podía apreciar la evidencia en todos lados. Obviamente, la pandilla del mercado había llegado mucho antes que él, viendo numerosas colillas de cigarros desparramadas descuidadamente y botellas casi vacías en las manos. No era difícil darse cuenta de que estaba llevando a cabo un valiente intento de divertirse. Pavel, ¿qué tal alguno de tus chistes? ¿Tienes alguno para nosotros esta noche?, dijo una voz familiar. En pocos momentos, Pavel era el centro de la atención al contar chistes subidos de tono de su repertorio. Estaba en su elemento. Ninguno le ofreció algo de tomar o fumar, pues nunca había querido unírseles en sus vicios, pero con seguridad había cómo hacerlos reír. Pavel conocía más chistes sucios que todos los demás, sin embargo no se sentía realmente a gusto con este grupo alborotador, aun cuando había estado pasando mucho tiempo con ellos. Muchos de ellos habían demostrado poco interés en estudiar y casi todos provenían de hogares que no tenían apoyo moral.
En contraste, Pavel pertenecía a una familia que era la tercera generación de cristianos y tenía muy buenas calificaciones en todas sus materias. A menudo se sentía desubicado en este grupo de jóvenes a la deriva y sin un sentido. Vivían de una diversión a otra. A ninguno parecía importarle que Pavel fuera un poco diferente. Su rápida agudeza los hacía reír durante horas, noche tras noche. Una vez más tenía a su audiencia sonriendo y riendo con su entretenimiento nocturno. Miren allá, a esa nena que viene hacia aquí, interrumpió alguien del intoxicado auditorio de Pavel. El inesperado acercamiento de una muchacha en dirección a ellos creó una distracción instantánea. Ahora ella tenía la atención absoluta de su audiencia. A medida que la joven se aproximaba, se escucharon sugerencias lascivas y obscenas acompañadas por silbidos penetrantes. Al tratar de pasar frente a los muchachos ebrios, varios de ellos la rodearon rápidamente. Desesperadamente, los ojos desorbitados de la muchacha buscaron una vía de escape, pero estaba completamente bloqueada. Aterrorizada, les rogó que la dejaran ir, pero fue en vano. Pavel observaba con horror mientras sus amigos comenzaron a mofarse de ella, con gestos sugestivos e inapropiados. Parecían haber enloquecido. Luego de unos momentos, Pavel no pudo soportar más este comportamiento atroz. Enfrentando a los que asediaban, gritó: «¡Déjenla ir!». Las sonrisas que recién adornaban sus rostros mientras escuchaban sus cuentos y chistes se transformaron en miradas de enojo y muecas de disgusto mientras Pavel protestaba por su comportamiento. «Vamos, muchachos, déjenla ir. Lo que están haciendo está mal», pidió Pavel, con toda la fuerza que pudo reunir en su voz. Su intento de defensa cambió momentáneamente el foco de la atención de la muchacha cautiva a su defensor. Enojado, uno de los cabecillas del grupo retrucó: «¿Quién te crees que eres al decirnos lo que está bien o lo que está mal? No recuerdo que ninguno de nosotros te haya invitado a decirnos qué hacer». Sintiendo rechazo por su comportamiento, Pavel retrocedió. No quería formar parte de su locura inspirada por la pasión pervertida. Solo deseaba hallar una forma de ayudar a la joven sollozante, que rogaba que la dejaran ir. Al darse cuenta de que estaba tan indefenso como ella, continuó su retirada. «Vete de aquí y no vuelvas más», le dijeron con sorna. Estaba claro que no se cejarían en sus intenciones. Una sensación de náusea llenó el estómago de Pavel mientras se alejaba de la ebria y maldiciente pandilla del mercado. ¿Eran estos los muchachos que hasta hace rato pensaban que eran sus amigos? Ahora nada en ellos parecía muy atractivo. Esa noche las cosas no habían salido para nada como él había esperado. El intento de Pavel de huir de su conciencia culpable, reuniéndose con sus amigos en el pueblo, no había aquietado sus pensamientos, ni le había dado la paz que estaba buscando tan desesperadamente. El camino a su casa fue más miserable de lo que había sido su escape. El resto de la noche fue cualquier cosa menos tranquilo. Una vez en la cama, siguió dando vueltas y vueltas. A los remordimientos de su propia conciencia se le sumaron las imágenes frescas de los ojos horrorizados y la voz sollozante de la joven que rogaba que la dejaran ir. Comenzó el día siguiente torturado por emociones turbulentas. Las escenas de la noche anterior se negaban a desaparecer y ahora se sentía peor que nunca. Pronto las escenas que lo atormentaban se convirtieron en el disgusto profundo de todo el vecindario. ¿Has escuchado sobre los muchachos que anoche en el pueblo abusaron violentamente de una de nuestras muchachas inocentes? La policía los tiene a todos en custodia. Espero que ninguno de ellos vuelva a ver la luz del día otra vez. Si los encierran y tiran la llave, aún sería demasiado bueno para esos vagos inútiles». Pavel se horrorizó cuando supo la suerte de la muchacha. Volvió a sentir la sensación nauseabunda que había experimentado la noche anterior. Sin duda, aquellos que habían pensado que eran sus amigos pasarían muchos y largos años en prisión. Pero él se había salvado. En realidad, sabía que fácilmente podría haber estado en ese mismo momento en prisión, esperando un juicio, si no se hubiera retirado cuando lo hizo. Comenzó a sentirse sumamente agradecido por el rechazo que había recibido de parte de la pandilla del mercado. Imaginar a la muchacha aterrorizada pidiendo ser liberada borró cualquier simpatía que pudiera haber experimentado por quienes pensaban
que eran sus amigos. La imagen de su padre que oraba volvió a él mientras contemplaba su escape de una extensa sentencia en prisión. Como el sueño le rehuía otra vez, yacía mirando las mismas sombras en el cielo raso que había contemplado la noche anterior. Sin embargo, esta noche era muy diferente a las anteriores. Cargadas de pensamientos ansiosos y culpabilidad, esta noche no la pasaría escapando de Dios, sino yendo hacia Él. En la quietud de la noche, la mente de Pavel comenzó a recorrer los años anteriores de su vida. No había sido fácil crecer en una familia cristiana en la Rumania comunista. El cristianismo era visto como una muleta que necesitaban los débiles y simples. El asistir a la iglesia era abiertamente ridiculizado y las Biblias estaban prohibidas para quienes insistían en abrazar la fe. La limitación en las oportunidades laborales era solamente una de las consecuencias que podían esperar. Muchas veces su familia había atravesado por las difíciles consecuencias resultantes de su fidelidad a Dios. A medida que Pavel revivió los numerosos desafíos que su familia había enfrentado, no pudo evitar sentirse agradecido por la fuerte herencia cristiana que su abuelo había transmitido. Sentimientos de agradecimiento desplazaron a los sentimientos de resentimiento y amargura de la noche anterior. ¿Qué perspectiva diferente había producido una sola noche? Ahora entendió que las oraciones de su padre, arrodillado noche tras noche, eran la única diferencia entre él y sus compañeros encerrados en celdas de concreto. Sin duda, ellos también pasarían algunas noches de insomnio. Pavel no pudo evitar sonreír mientras acudía a su mente recuerdos de su infancia temprana. Crecer en Turnus Serbin, en la zona sudoeste de Rumania, junto al río Danubio, le había provisto de un vasto campo para explorar. El río tenía muchos lugares hermosos, en los cuales él y sus hermanas fueron a nadar durante los calurosos meses del verano. Otro sitio favorito para explorar eran las antiguas ruinas romanas, que no estaban lejos de su hogar. Solo la imaginación de un niño podía traer a la vida toda la historia que había estado descansando en silencio durante muchos siglos. Continuando su noche anterior, insomne, vinieron a su mente recuerdos de su iglesia y del amor que le habían demostrado los miembros. Siendo un niño pequeño, había sido agraciado con una memoria excepcional. Cada semana esperaba con ansias para recitar de memoria pasajes de las Escrituras a los miembros de la iglesia. Los miembros más antiguos esperaban especialmente sus recitados. Había llegado a amar las alabanzas y la atención que seguían a cada una de sus actuaciones, y en poco tiempo recitaba capítulos enteros de la Biblia, para gran deleite de la congregación. Al disfrutar de la atención especial de sus admiradores, había añadido a su repertorio eclesiástico el canto de música especial. El canto había sido parte de la experiencia de los cultos de su familia, desde que él tenía memoria. Con una voz privilegiada y una memoria excelente, fue fácil para él aprender canciones para interpretar en la iglesia. Muchos miembros de la iglesia habían sido muy pródigos en alabanzas, elogios y regalos, y muy temprano en su vida había llegado a considerarse como un cristiano espiritualmente superior. El peinado de los muchachos comenzó a cambiar, pero no el de Pavel. Para acentuar su imagen de niño bueno de iglesia, iba fielmente a la peluquería cada 2 semanas. Mientras revivía los recuerdos de su infancia, tuvo que admitir que podría haber sido fácilmente uno de los fariseos más jóvenes. Era un niño bueno, y lo sabía. El viaje por su vida continuaba, mientras permanecía acostado en la oscuridad. Uno de sus momentos más memorables ocurrió cuando tenía solamente 5 años de edad. Un pastor visitante había llegado como predicador invitado para un culto especial en la iglesia. Muchas veces había recordado partes de ese sermón. Mirando a la congregación de frente, el pastor visitante había comenzado su mensaje. El versículo para esta noche se encuentra en Jeremías 29:11. Tomando su Biblia, los invitó a leer el versículo en voz alta. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza.
Pavel había escuchado con atención mientras el pastor explicaba con cuidado el versículo. No importa cuán joven o anciano eres o cuáles pueden ser tus circunstancias actuales, Dios tiene un plan para ti. Mientras el mensaje continuaba, el pequeño Pavel había tratado de comprender cómo esto podía incluir a un niño de 5 años. No era difícil creer que Dios había tenido un plan para su abuelo, pues lo había seguido fielmente toda su vida. Mirando a su padre y a su madre podía entender que Dios tuviera un plan para sus vidas también. Pero ¿un niño de su edad? Parecía que el versículo no se aplicaba a él. Cuando el mensaje concluyó, era claro que la congregación había sido bendecida e inspirada con una imagen maravillosa y fresca de un Dios personal. Uno por uno, los miembros saludaron al pastor mientras salían, agradeciéndole por su mensaje. Finalmente era la oportunidad de dirigirse al orador. Parándose frente al pastor, levantó su vista mirándolo a los ojos y preguntó con toda la sinceridad que poseía: ¿Tiene Dios un plan para mí o soy un pequeño? Con una amplia sonrisa se le aseguró que los planes de Dios incluyen hasta un niño de 5 años. ¿Alguna vez has orado y le has preguntado a Dios si tenía un plan para ti?, le preguntó el pastor. No, supongo que no, había respondido pensativamente mientras se dirigía hacia la puerta. Meditando profundamente en el desafío del pastor, salió y se dirigió al enorme manzano que había en el patio de la iglesia. Había jugado muchas veces bajo ese árbol, pero ese día era diferente. Había ido a hacerle a Dios una pregunta muy importante. Cerrando sus ojos, comenzó a derramar su corazón ante Dios. Querido Dios, soy un niño de solo 5 años de edad. ¿Realmente tienes un plan para mí también? Durante varios minutos siguió derramando su corazón en oración. Si Dios tenía un plan para su vida, quería saber al respecto. Cuando sintió que había presentado su caso adecuadamente, esperó ansiosamente una voz del cielo que le hiciera saber el plan. ¿Qué le diría Dios? Esperó en silencio para escuchar una voz desde arriba, pero el único sonido que quebraba el silencio era el de las hojas movidas por el viento. Desilusionado, aunque no desanimado, ideó otra forma de abordar el asunto. Viendo a su padre con la Biblia de pie conversando con otro miembro de iglesia, enfrente de la iglesia, se encaminó rápidamente a su lado y levantando su vista comentó: «Recién oré y le pregunté a Dios si tenía un plan para mí, pero no me dijo nada». Una amplia sonrisa iluminó las caras de ambos hombres al escuchar la situación de Pavel. Sin esperar a que alguno de ellos hablara, tomó la Biblia de manos de su padre. Sosteniendo el libro sagrado, se preguntó cómo podría descubrir el plan de Dios para su vida en los versículos que contenía. Abrió la Biblia al azar y puso un dedo en un versículo. Seguramente Dios le mostraría su plan para su vida en su palabra. Mirando nuevamente a su padre, le pidió: ¿podrías por favor leer este versículo? Lentamente su padre comenzó a leer para sí mismo Jeremías 1:5. Su amplia sonrisa se esfumó rápidamente al darse cuenta del significado del pasaje que su hijo había señalado con el dedo. Con voz muy seria comenzó a leer: «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy un niño». Y me dijo Jehová: «No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande». Al revivir este momento durante su desvelo, una sonrisa se dibujó en su rostro. Sintió la emoción nuevamente. Durante los siguientes minutos había saltado de alegría contándoles a todos que iba a hablar de parte de Dios. Lo informó sin reparos a los miembros de la iglesia que estaban conversando entre ellos. «Seré un pastor o un misionero». Iba a hablar de parte de Dios. Dios lo había dejado claro con las palabras: «No digas, soy un muchacho». No era demasiado pequeño para que él tuviese un plan para su vida. Había sido elegido para ser el vocero especial de Dios. En ese momento aceptó su comisión como mensajero de Dios. A partir de ese instante evaluaba diligentemente a cada persona para determinar su condición espiritual y en consecuencia sus necesidades. A quienes estuvieran a la altura requerida, en su opinión como pastor evangelista, los aconsejaría.
Cada persona que él considerara que necesitaba de arrepentimiento recibiría una admonición de corazón. Advertiría al mundo de su destino sin Dios. Al poco tiempo de comenzar el primer grado de la escuela, Pavel cambió su objetivo de evangelización a sus compañeros de clase. No le llevó mucho tiempo completar su evaluación de las necesidades de cada uno. En su opinión de evangelista, toda la clase estaba en falta, con excepción de él mismo, por supuesto. ¡Qué oportunidad para su gran campaña de evangelización! Dirigiéndose al frente de su clase y en un enérgico estilo de predicador, comenzó su discurso a los 45 alumnos. Todos ustedes tienen que comenzar a asistir a la iglesia, o con seguridad se quemarán en el infierno. Su presentación había sido breve, pero estuvo bien enfocada hasta el final. Estaba convencido de haber provisto de inspiración espiritual a sus compañeros, quienes seguramente le habían estado deseando. ¿Qué podía haber fallado?, se había preguntado Pavel mientras miraba hacia afuera por la ventana. Era hora de salir para la iglesia y ninguno de sus compañeros de clase estaba esperando afuera de su casa. La larga fila de compañeros que había imaginado no se materializó. No había aparecido ni siquiera un converso, como resultado de su primer sermón. Desilusionado, pero sin desviarse de su plan de acción, Pavel comenzó a idear su estrategia para su próxima presentación. Quizás el castigo que los aguardaba no había sido debidamente enfatizado. La próxima vez se aseguraría de no restar importancia al castigo. A los pocos días sintió que había llegado el momento de repetir su sermón. Al terminar su segunda presentación, se sintió seguro de que su mensaje no podía haberse malentendido ni haber sido tomado livianamente. Para su sorpresa, los sentimientos de sus compañeros no cambiaron. Varias veces se dirigió al frente de la clase para recordar a sus compañeros que pronto sufrirían el castigo eterno, si no seguían su ejemplo. Luego de varios de estos sermones, Pavel decidió cambiar su estrategia. Si el miedo no lograba persuadirlos, quizás una táctica basada en las recompensas podría lograr el objetivo. Parándose frente a sus compañeros una vez más, Pavel comenzó su apelación final. Me gustaría compartir con ustedes el secreto de mi popularidad sin competencia. La razón por la que soy el más fantástico de la escuela es porque yo voy a la iglesia. Si quieren ser realmente fantásticos como yo, tienen que ir a la iglesia también. La siguiente semana, para el asombro de la congregación, Pavel guió por el pasillo hasta el frente de la iglesia toda su clase, en busca de la recompensa prometida. Sin embargo, uno de ellos volvió a su casa sin haber logrado ser más fantástico que antes del culto. En consecuencia, la asistencia de sus invitados terminó abruptamente luego de su primera visita. A pesar del esclarecimiento que les había brindado, evidentemente no había captado que eran necesarias múltiples visitas a fin de producir aquello que admiraban en él. ¿Qué problemas tenían?, se preguntaba Pavel. Sin duda que no lograban ver quiénes eran realmente. Si no estaban listos para ser fantásticos todavía, quizás él debía comenzar a ayudarlos en la construcción de sus caracteres. Todo se estaba aclarando ahora. El problema de ellos era la humanidad. Pavel no pudo evitar sonreír mientras pensaba en su antiguo celo como pastor evangelista. Había puesto todo su corazón en su llamado, solo para descubrir que era más difícil de lo que había pensado. En solitario, en medio de la oscuridad, meditó en los cambios que había atravesado de a poco en su vida. Gradualmente, la orientación de su invitado personal de parte de Dios se había desvanecido. Durante los últimos años había asistido a la iglesia solamente para darle el gusto a su padre. Cada vez más había buscado la aprobación de sus amigos antes que la de Dios. Ciertamente el estar con sus amigos hasta las 2 o 3 de la madrugada había contribuido al deterioro de su fe. Muchas veces había escuchado la voz de Dios recordándole su oración especial debajo del manzano y la respuesta que había llegado desde la Biblia de su padre, pero ignoró repetidamente la vocecita tranquila que lo invitaba a volver a una vida de paz y de felicidad. Ahora lo envolvían sentimientos de tristeza y de pesar mientras pensaba en las elecciones que había tomado en los últimos años.
Apartando las cobijas, se arrodilló junto a su cama. Señor, si no estás demasiado enojado conmigo y si todavía me quieres, deseo volver a ti. Si eres tú el que me hablaba afuera de la iglesia cuando tenía 5 años, quiero aceptar tu invitación. No sé cómo podrías perdonar a alguien como yo. ¿Acaso podrás aceptarme después de todas las veces que te negué? ¿Existe todavía una manera de hacerlo? Postrado junto a su cama, continuó derramando su corazón a Dios hora tras hora. A las 5 de la mañana, una paz y un sentido de aceptación maravillosos llenaron su ser entero. Abriendo su Biblia, oró: Señor, por favor, háblame una vez más a través de tu palabra. Abrió la Biblia al azar en Isaías 54, 8 al 10. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Las lágrimas de alegría llenaron sus ojos, al calar profundamente en su corazón la palabra viva. Con la seguridad de su aceptación y libre del peso de su pecado, agradeció a Dios y solamente hizo un pacto con Él. Nunca dejaré mi lugar de oración y adoración por la mañana, por ninguna razón, hasta que sepa con seguridad que tú estás conmigo. El corazón de Pavel desbordaba al caminar hacia el dormitorio para despertar a sus padres, a fin de que pudieran compartir el gozo de su renovado compromiso con Dios. Una vez más encontró a su padre de rodillas. Mientras su padre se incorporaba para saludarlo, le rogó con sinceridad: por favor, continúa orando por mí. He estado luchando por mucho tiempo, pero esta noche entregué mi corazón a Dios. Mirándolo a los ojos, su padre le informó: cada vez que me has visto orar, era por ti. Sé lo que se siente al luchar. Yo también luché cuando era joven, pero en medio de mi lucha, Dios me dio un versículo de las Escrituras que me pareció que era todo para mí. Escucha las palabras que Dios me dirigió cuando era joven. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7:19. Con una sonrisa su padre le dijo: quizás algún día Dios te dé un versículo. Ya lo ha hecho, aseguró Pavel, con una amplia sonrisa. La almohada con la que había compartido muchas noches insomnes lo invitaba a volver a la cama, descansando en la primera paz verdadera que había experimentado en años. Cerró sus ojos y durmió. Qué dulce fue.